Hola, buenas tardes a todos. Imagino que me están oyendo bien. Esta es mi segunda clase abierta. Creo que hay algunos por acá que veo que vi en la clase anterior. Por ahí veo a Alex, a Luz Helena. Bueno, ahí veo varios que conozco. Ya está Ruth. Listo. Bueno, Milú, hola a todos. Buenas tardes. Esta sesión, digamos que empata un poquito con la primera sesión que hice la semana pasada. Quisiera de pronto en la... Hola Alex, saludos desde Roma, chévere. Quería de pronto partir la sesión en 2 o en 3 partes para hacer una tanda de preguntas tal vez intermedia. Vi que esto lo hizo el profesor Andrés Burbano en su conferencia, me pareció súper interesante. Vamos hoy a hablar de varios temas, en especial traté de hablar tratar de armar esta presentación a partir de pensar las dos caras de la tecnología. Empiezo con esta imagen que está por acá. Es una imagen que me parece realmente muy interesante. Es un robot que me encontré en Praga. Y es un robot de servicio. Ahí nos saluda y nos dice, por favor, si tiene alguna pregunta, entonces toque mi pantalla. Y son los robots que se llaman robots de servicio o robots de compañía. Y para mí, pues fue una imagen muy curiosa. Nunca he visto uno de estos en persona, los he visto solamente en videos, de esos videos que uno ve en YouTube o cuando ve, digamos, estas imágenes de los robots. Y me recordó mucho, digamos, como esa imagen de los robots de los supersónicos, de Robotina. ¿Se acuerdan de los Jetsons o de los supersónicos? Que siempre nos mostraban un robot de servicio que era muy amable, que cuidaba a la familia, pero también hay otros robots y esa es la otra cara de la tecnología como estos, ¿no? Estos son los de Terminator, que son los que arrasan con el mundo. Y quería empezar con estas dos imágenes porque creo que estas dos imágenes representan mucho las posiciones que nosotros podemos tener y las experiencias también que hemos tenido alrededor de la tecnología. La tecnología vista no solamente como esto, como la construcción de máquinas que pronto pueden llegar a ser autónomas, sino también como la historia de la humanidad relacionada con la tecnología. Para abrir la conversación, quisiera hablar un poco de esas diferentes revoluciones industriales, como las hemos llamado. La primera es la de finales del siglo XVIII, que es la que engendra el siglo XIX y es la primera revolución, la revolución industrial, la revolución de la mecanización, del vapor, del tejido, ¿cierto? La que empieza a poner, digamos, a construir unas máquinas que van a facilitar nuestras labores, que acortan las distancias, de pronto como el tren, ¿no? Hay unos textos muy interesantes que relacionan un poco esos dos, como esos 4 momentos de las revoluciones, ¿no? Ahora estamos en la cuarta, pero fíjense que hay toda una pregunta de qué pasó entre la primera y la cuarta. La segunda es la revolución de la producción en masa, de la línea de ensamblaje y de la energía eléctrica, que es toda la que, digamos, se desarrolla hacia el siglo XX, hacia inicios del siglo XX y que va prácticamente hasta la década de los 50 y 60. La tercera revolución industrial tiene que ver con la automatización, los computadores y la electrónica, y digamos que tiene su inicio fuerte entre los 50 y los 60, justo cuando, y se traslapa con la segunda revolución industrial, y hoy en día estamos hablando de la cuarta, que es la de los sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas, las redes, ¿no? Entonces, me parece interesante que nos ubiquemos un poco en este panorama de las diferentes revoluciones para entender qué ha pasado con esa tecnología y con las diferentes caras de la tecnología en los últimos 200 años. Empiezo con arte, así como empecé un poco la sesión pasada, con estas imágenes que son pinturas, ¿cierto? Pinturas que nos representan diferentes momentos de esas revoluciones. Esta es una forja de 1782, está en el Museo Nacional de Estocolmo, en Suecia, y es una imagen que nos muestra un grupo de trabajadores justo en ese momento, antes de que lleguen las grandes máquinas de vapor, ¿cierto? Estas cadenas de producción humanas, manuales, ¿no? Que tenían que ver con yunques, con martillos, con masterizar el fuego, con masterizar los elementos de la naturaleza. Digamos que ese fue el dominio, ¿no? La gran conquista durante
milenios, ¿no? El poder de controlar el fuego. Pero luego llegan las máquinas, y esta es una imagen que me parece también bellísima, es de Eugene Bulland, y se llama En el taller, y es de 1888, fíjense que han pasado 100 años, y aquí ya vemos una máquina, ¿cierto? Una máquina que está construida en metal, en acero. Voy a dejar el chat abierto por acá. Exactamente, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Yo paro en algún momentito en el Colibrí tienen un modelo de ese robot de servicio, no sabía, Ruth. Chévere, a ver si algún día podemos ir a visitarlo. Entonces, fíjense en esta máquina tan interesante, ¿no? Es una máquina que ya permite hacer ensamblajes, ¿no? Aquí están ensamblando un sistema de rodamiento, que es súper interesante, ¿no? Y es muy diferente a este trabajo de taller acá. Fíjense que acá hay un trabajo de forja, hay un trabajo manual, aquí ya hay un trabajo mecanizado. Y si se fijan, esto se podría asimilar como la idea de los robots más recientes, de los robots que sirven para hacer trabajos muy detallados. Y luego está esta otra imagen que me parece muy interesante, es de Alexander Stanhope Forbes, se llama The Munition Girls, es de 1918 y es de la Wellcome Collection del Reino Unido. Y acá ya vemos otra cosa que es súper interesante también, que es el trabajo en fábricas femenino, ¿cierto? El trabajo, digamos que también a lo largo de toda esta historia de la revolución industrial, del trabajo de la mecanización, existen diferentes momentos, ¿no? La mano de obra femenina se hace esencial en momentos de guerra, digamos que un momento es esta, la Primera Guerra Mundial, el otro es el de la Segunda Guerra Mundial, está el famoso afiche de We Work que se volvió, digamos, la insignia de muchos movimientos de liberación femenina a partir de los 80, sobre todo es un afiche que se olvidó durante muchos años que todos lo tenemos seguramente en el inconsciente. Esta imagen me parece muy interesante porque primero nos representa este tipo de tecnología, desde que se llaman las chicas de las municiones, porque digamos que el desarrollo de la tecnología ha tenido que ver mucho con la industria bélica y el desarrollo de los computadores también tuvo en sus inicios que ver mucho con la industria bélica. También lo que conocemos hoy como Internet es un proyecto de ARPANET que tiene su origen en el Pentágono. Entonces, también me interesa un poco esa reflexión de los dos lados de la tecnología para la construcción y la tecnología para la destrucción. También me interesa mucho esta otra imagen, es una imagen bellísima de Thomas Hart Benton, se llama Hollywood, se data entre 1937 y 38 y es un fresco que está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Y es una imagen que es interesante por muchas razones. Primero, por la construcción visual del espacio. Fíjense que hay varios momentos ahí. Están los momentos que, digamos, reflexionan sobre el progreso. Está el cine, está, digamos, toda esta idea de las máquinas que producen los sueños, las fantasías, la idealización de una realidad. Y al fondo vemos esta ciudad industrial, ¿cierto? Esta ciudad con esa gran columna negra que en ese momento, digamos que pues es normal, ¿cierto? Hablar de este tipo de desechos de particulación en esta época pues no tiene que ver tanto con las reflexiones que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Es de la idealización del vapor, del fuego, del petróleo. Es muy interesante porque se ven como unos digamos, símbolos del progreso, ¿no? Del progreso y de las máquinas de una sociedad que se está superando a sí misma y que se está reconstruyendo. Esto lo tomé de la Enciclopedia Británica, me pareció súper interesante. Dice que los pros de la revolución industrial son los siguientes: los bienes se hicieron más asequibles y accesibles, es decir, que más gente tuvo acceso económico y acceso adquisitivo. Hay una rápida evolución de las invenciones que ahorran tiempo de trabajo, ¿cierto? Algo que antes se hacía artesanalmente se empieza a hacer en masa. Hay una evolución rápida de la medicina, hay un aumento de la riqueza y un mejoramiento en la calidad de vida de las personas promedio, y hay un surgimiento de profesiones especializadas, surge lo que se llama la especialización. Y digamos que es bien interesante ver esos pros, ¿no? Pero también hay otras imágenes, bueno, estas son imágenes de, por ejemplo, Detroit, que es tal vez uno de los centros de todo este progreso de la industria, sobre todo la industria automotriz. Se llama The Motor City, así es como se conocía Detroit en la década de los 20, y junto con Nueva York y tal vez con Chicago y San Francisco representan el progreso, ¿no? Representan la idea de esa cultura urbana y metropolitana, que tiene que ver también con el desarrollo de esas tecnologías.
Pero también me parece interesante mostrarles esto, que es algo que es como un nuevo mineral producto de la industrialización y de las tecnologías contemporáneas, sobre todo desde el siglo XX. Esto se llama Detroitium o Fordita, y digamos que es un mineral construido por los humanos, ¿no? Esto, digamos que son capas y capas de pintura, se llama así Fordita porque es la que se encuentra cuando se empiezan a lijar los carros, los antiguos Fords, después de muchas capas de pintura, o Detroitium, porque pues, obviamente las fábricas de carros estaban en Detroit. Es también una metáfora muy interesante del tiempo y de cómo nosotros como humanos hemos afectado tal vez la naturaleza, ¿no? Yo creo que también es un material muy interesante, se encuentra en las tablas de surf, se encuentra en las tablas de skateboard, se encuentra en los grafitis, ¿no? En las paredes. Sí, es una imagen poderosísima. Cuando lo descubrí me gustó mucho, Patricia. Y también el título, ¿no? El nombre, es un mineral contemporáneo construido por los humanos. Hay otro que es muy interesante, que son los plastiglomerados, que son los que, debe haber puesto un plastiglomerado, son los nuevos minerales que se encuentran en el mar cuando el plástico se fusiona con la arena, ¿cierto? Es poco parte de nuestro desecho. Este es muy poético, el otro es absolutamente eh, triste. Sí, es más bonito que la Adamantium, visualmente sí. Listo, la Adamantium es el de Wolverine, por si no por si no los tienen tan presente. Charlie dice, de Motor City surgió el nombre del sello Motown. Exactamente, la Motown Records también viene por ahí. Luego están estas imágenes que me parecen súper interesantes. Estas son otras imágenes que tienen que ver con la revolución industrial. Digamos que Marshall McLuhan en su libro, se llama El medio es el masaje, dice que el concepto de niñez no existía, que es un invento del siglo XIX. Y es un invento justamente que nace a partir de la revolución industrial y a partir de la mano de obra infantil, así como, por ejemplo, el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, porque hubo un incendio en una fábrica en Nueva York donde el dueño no dejó salir a sus empleadas porque tenían que trabajar. Esta idea del progreso nuevamente, ¿no? Estamos un poco dando vueltas sobre esta idea de que no podemos parar el crecimiento. Entonces son imágenes que son muy fuertes, ¿no? Porque este progreso también siempre se ha desarrollado sobre el sacrificio, sobre la explotación, digamos, de seres humanos vulnerables, ¿no? Entonces me parece muy interesante también, digamos, que traer esta imagen a colación. Y bueno, y esta otra que me parece maravillosa también es otra imagen, digamos, de la época, y estos son los contras de esa revolución, pero de otras revoluciones. Hacinamiento en las ciudades y pueblos industriales. Fíjense lo que está pasando en este momento en Nueva York. La gente que está muriendo por el COVID son los trabajadores que viven hacinados o los inmigrantes en Europa que están hacinados en los suburbios, ¿no? En los cinturones de miseria alrededor de la ciudad. La contaminación y otras enfermedades ambientales, fíjense que no hemos salido de ese círculo, condiciones pobres de trabajo y aumento de hábitos no saludables. La industrialización también rompe los esquemas de movimiento de los seres humanos, ¿no? La idea de trabajar la tierra, de arar el campo, de trasladarse de un lugar a otro, el esfuerzo físico, se vuelve un esfuerzo diferente, ¿no? Y mucho más después con la era digital. Me preguntaba mucho yo esto, esta mañana estaba viendo mi actividad, ¿se acuerda? Estaba pensando un poco en Big Data, que es uno de los temas que también quiero mencionar un poquito aquí al final de la charla, y estaba viendo mi actividad física el último año, en junio, entre junio y agosto tengo unos picos de más o menos caminar 8 kilómetros diarios promedio. En mi época normal de la universidad caminaba 4 o 5 y en esta época estoy caminando máximo 1 kilómetro diario y es muy triste, ¿no? Realmente pero como esos datos también representan esas cosas, ¿no? Y esos datos están relacionados también con nuestra idea, ¿no? De qué es el progreso, ¿no? El progreso es, ¿qué? Estar conectados a unas máquinas, consumir más, producir más. Son preguntas bien interesantes. Quiero mostrarles un fragmento de este video. No sé si se me olvidó, bueno, se me olvidó quitar la opción de video. Voy a mostrarles un fragmento de este video. A mí me interesan mucho todos esos videos que se llaman videos efímeros. Estos son los Prelinger Files, que pertenecen al archive.org, que es una fundación en San Francisco que se dedica un poco a hablarnos de
los archivos que han creado la historia, digamos, del consumo, los archivos que nos cuentan, nos hablan del comportamiento, los ideales de comportamiento. Vamos a ver un fragmento de este video que es de la General Motors, tiene que ver con los carros, tiene que ver con el progreso. Es un video que se llama Design for Dreaming y es del año 55. Les resumo un poco, viene esta chica que está durmiendo, le dicen que tiene una invitación muy especial de la General Motors a un show que se llama Motorama. Y este es el show. Since it's just a dream and involves no money, which one would you like me to buy you, honey? They're all so beautiful, I really don't know, so let me go down, get the lowdown, and look at each one much closer. Y me adelanto un poquito y fíjense que está construida toda esta idea del progreso. Just like a man, you give him a break. Y es como uno de esos musicales de Hollywood, ¿no? Súper interesante. Es como los Siegfried Follies donde aparecen las chicas en las piscinas, ¿no? Haciendo unas coreografías gigantes. Y fíjense que nos habla de el consumo, la belleza, la idea del futuro, a partir de esto, ¿no? Del automóvil, que también es el símbolo del progreso en el siglo XX. Entonces es bien interesante. A mí estos archivos me interesan mucho históricamente y artísticamente. En una época, muchos de los que veo conectados por ahí conocieron Retrovisor, que es un proyecto musical, experimental, de electrónica, donde usaba mucho yo estas imágenes. Yo hacía villa y mezclas de video en vivo, sigo haciendo mucho video en vivo, me interesa. Y usé estas imágenes para unos mambos que hicimos sobre como reinterpretando un poco la estética de los 50s y 60s. Y fíjense que aquí hay una cosa muy interesante que, digamos, se podría llamar tecnofilia, ¿no? Una especie de deseo descontrolado por este tipo de avances, pero que también son muy interesantes porque son objetos electrodomésticos, ¿no? Para la cocina, la nevera. Fíjense que construyen toda esta coreografía. Y esto representa también la idea del hogar, ¿no? El sueño norteamericano, la idea de que el hombre produce, trabaja y su esposa está en la casa. Y fíjense que es curiosísimo, ¿no? Es como toda una danza de cortejo alrededor de estos electrodomésticos que son bien interesantes. Y esto, bueno, también me lleva a esta imagen que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo la vez pasada hablé también un poco de la publicidad y la propaganda. Hablamos en la sesión pasada de Edward Bernays, que es el sobrino de Sigmund Freud, que es el responsable de hacer esa famosa agencia de relaciones públicas o de advertising posteriormente. Y esta imagen me gusta mucho porque dice que la televisión es la felicidad compartida por toda la familia, ¿no? Y nos habla de esa idea de el mundo que progresa, y un hogar que progresa, y una familia americana que representa el sueño americano, ¿no? Y también tiene una cosa de género muy interesante, ¿no? El papá está ahí sentado después de un día de arduo trabajo y su esposa es la que está sirviendo, ¿no? Alguna de mis estudiantes notó que la hija estaba en el piso mientras el hijo estaba sentado en la silla. Entonces, cosas bien interesantes que nos deja la publicidad. También me interesa traer estas imágenes a colación. Esta es una imagen muy interesante de una expo universal que se hizo durante la Guerra Fría. Aquí está Nixon con Khrushchev. Se hizo una exposición en el año 1959 en Moscú. Es la Feria Universal de Moscú, esas ferias que se hacen cada 10 años. Este año era en Dubái, está suspendida en este momento. Hace 10 años fue en Hong Kong. Nosotros estuvimos justamente con Retrovisor en esa feria. Y son las ferias donde se muestran los adelantos de la tecnología, ¿cierto? Cómo va a ser el progreso en el futuro. Exactamente, las señoras del poder. Ahí está Pat Nixon y la esposa de Khrushchev. Y fíjense también la diferencia de cómo muestran a Pat Nixon como la mujer guapa norteamericana moderna, ¿no? Mientras tanto, también esto es Guerra Fría, comunismo versus capitalismo, ¿no? Y el pabellón de Estados Unidos es un pabellón que diseña Buckminster Fuller, es un domo geodésico, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, también porque digamos que rompe las reglas de la arquitectura como el cubo blanco. Y la parte interna de este gran domo se la encomiendan a los IMSS, a Charles y a Ray IMSS, y ellos instalan esto. Para mi campo de estudio es muy interesante porque son proyecciones multipantalla
Y en estas proyecciones multipantalla nos muestran un filme fantástico. Fíjense que aquí miren el tamaño, la escala del domo, la escala del público y la escala de las pantallas. Y el filme se llama Glimpses of the USA. Les muestro un fragmento acá de este filme. A ver si estamos bien de audio. Listo, se me olvida quitar la opción de video. Vamos a ver, me devuelvo. Y les muestro un fragmento de este filme. Es un filme que le dice a uno, este es el mundo. Vamos a oír un poquito lo que nos cuentan acá. When we look at the night sky, these are the stars we see. The same stars that shine down upon Russia each night. We see the same clusters, the same nebula. And from the sky, it would be difficult to distinguish the Russian city from the American city. This is the land. It has many contrasts. It is rough and it is flat. In places it is cold, in some it is hot. Too much rain falls Un on poquito, luego nos empieza a hablar de las ciudades, dice, el cielo es el mismo cielo que vemos en Rusia es el mismo que vemos en Norteamérica, pero the way they live. muestra otras imágenes del día a día. Fíjense que hace un establecimiento muy interesante, ¿no? Visualmente va desde el cielo, ¿no? El mundo, el planeta, que es igual para todos, y luego nos muestra esto, ¿cierto? Las grandes ciudades, ¿no? La arquitectura y la música es bien interesante, ¿no? Y luego nos muestra un suburbio, luego nos muestra cómo empieza el día, el periódico, y lo que pasa acá. Adults are off to work, children to school. Much is to be done, and most of it in a hurry. Bueno, luego sigue hablando de la velocidad, de los carros, fíjense, las grandes super mega autopistas, ¿no? Norteamericanas, el freeway, los puentes, Nueva York, ¿no? Nueva York, Chicago, la gente en las calles, ¿no? Y habla un poco de la libertad también. Y es un filme de propaganda, claramente es bellísimo visualmente, es una cosa no le quita a la otra, pero fíjense que está hablando un poco del sistema, ¿no? El progreso tiene que ver con el consumo. La siguiente imagen que les quiero mostrar son otros pabellones que se proyectaron para esas ferias. Este es el de la IBM, que se llama el huevo de la feria. Es una construcción increíble. Digamos que la mitad se quedó en proyecto, la mitad se pudo realizar. Tiene 9 pantallas de tamaños aleatorios. Es un huevo de concreto y acero, tiene letras de plástico moldeadas. Si se fijan en estas estructuras, estos árboles se han construido muy recientemente, digamos que hay muchos en Asia, parques que tienen estas mismas estructuras. Tiene unos puentes, tiene, fíjense, este tipo de estructura como de atrio, ¿no? Donde el público se puede sentar y ver estas pantallas. Digamos que, y miren esto acá, ¿no? Son bancas para ver cómo funcionan los computadores y toda esta idea del futuro, ¿no? El futuro inmersivo, que es muy curiosa. Pero también digamos que es interesante pensar cómo todo ese hiperconsumo nos llevó a desarrollar una cantidad de prácticas que han sido muy perjudiciales para el medio ambiente. La vez pasada les mencioné este documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar. Voy a mostrarles un fragmento, 2 fragmentos de este documental. Uno es este, que es la bombilla que cumplió más de 100 años en un cuartel de bomberos en Estados Unidos. Todos los años le celebran el cumpleaños. Este documental nos cuenta esta historia, se los mencioné la vez pasada. Dice
se fundó un cartel, el cartel Phoebus. El cartel Phoebus lo dirigía Thomas Alva Edison y están todas las grandes compañías como Osram, Philips, etc., porque las bombillas no podían durar tanto, ¿cierto? Luego nos habla más adelante del mercado de las medias veladas y también nos dice, las medias veladas no pueden durar tanto, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Y ahí está toda la historia de las medias veladas también. Entonces, digamos que es súper interesante pensar cómo, les dejo los enlaces, esto está en YouTube, se llama así Comprar, Tirar, Comprar de Cosima Danoritz, echen una mirada porque habla un poco de cómo finalmente el mercado empezó a conocer a los consumidores más que nosotros mismos nos conocemos. Y esta es una idea que quiero retomar al final cuando hablemos un poco de las estrategias de manipulación mediática, que fue un tema que me pidieron del que hablara un poco en esta sesión. Entonces, este documental nos habla de eso, ¿no? Digamos, de esa historia de la industria. Es un tema muy polémico porque si no hay consumo, la industria no crece, pero el consumo se nos volvió destructivo, ¿no? Y nos planteó esta idea del futuro, ese que nos habla de cómo generar espacios en los que es fácil vivir, en los que nuestras tareas del día a día van a ser mucho más fáciles, pero digamos que eso nos lleva también a ese consumo desaforado. Ahí está ese documental para que lo vean, es realmente súper interesante. Quiero contrastarlo con esta imagen de Chris Jordan. Chris Jordan es un fotógrafo que empieza a hacer un trabajo en unos atolones que están a muchos kilómetros de la tierra continental. Y desde el año 2009 empieza a encontrar estas imágenes. Estos son aves que han muerto debido a la cantidad de plástico que ingieren. Creo que es uno de los temas que más hemos visto en los últimos años. Muchos han visto una fotografía de un caballito de mar agarrado a un copito de esos de limpiarse los oídos. Y son imágenes muy tristes, ¿no? Que nos hablan un poco de esa misma idea del progreso. El plástico viene del petróleo, ¿cierto? Esto es una imagen que es muy fuerte y que tiene que ver también para mí con esa reflexión en torno al consumo desaforado, ¿no? Ahí vemos las tapas de las botellas, vemos un encendedor, ¿cierto? Vemos fragmentos de botellas, un peine. Y creo que es muy interesante esta arqueología contemporánea, ¿no? Así como el Detroitium nos muestra las diferentes capas, muy poéticamente este nos muestra otras capas, ¿no? Que no queremos ver tanto. Ahí está, Laura les puso el enlace de comprar, tirar, comprar. Sí, se ve bonito. Siempre he pensado en las exposiciones de este tipo como la oportunidad para tramar a lo grande. Exactamente, las exposiciones universales muestran quién tiene el poder en ese momento, ¿no? Y el poder en ese momento lo tenía Norteamérica. Si se fijan, el documental piensa y habla exactamente de lo mismo, ¿no? Esta imagen también, digamos que la quiero relacionar con estas animaciones que tal vez algunos han visto, se han vuelto virales. Este es un animador que se llama Steve Katz. Tiene muchas animaciones muy interesantes que hablan sobre el consumo, que es un tema que a mí me parece que tiene que ver mucho con esta idea de cómo hemos construido nuestra sociedad. Este lo acaba de hacer, se llama Quarantine Times, dura 1 minuto. Este lo podemos ver. Bueno, y ahí hay un guiño a su filme anterior que se llama Man, que se los recomiendo. Es un filme que empieza con este mismo personajito, que es el protagonista de ambos, que termina así con la Tierra destruida y llegan los aliens al final. Denle una mirada, es un animador realmente súper interesante que nos plantea esas reflexiones sobre el consumo. Y este es otro filme de él que se llama Happiness y es la historia de una ratita trabajadora que, digamos,
tiene una vida muy miserable y cree que la puede llenar consumiendo y comprando cosas, ¿no? Me parece también muy curioso cómo diferentes artistas tienen diferentes formas de representar esto, ¿no? Desde este trabajo de Jordan hasta este trabajo de Cutts. A ver, preguntas por ahí, no veo por ahora. Listo. Bueno, vamos hacia adelante. Ustedes saben que suelto ideas, así ustedes las relacionarán. Otro artista que trabaja con esta idea del consumo y el desecho, que es maravilloso, es Big Muniz. Big Muniz hace en 2010 un proyecto muy interesante que se llama The Wasteland o Lixo Extraordinario, basura extraordinaria en portugués y en español. Y digamos que empieza mostrándonos el carnaval de Brasil, nos muestra su exposición y nos cuenta sobre su proyecto, que está hecho en un lugar que se llama el Jardín Gramacho, que es el basurero más grande, uno de los más grandes del mundo, el más grande de Brasil. Y lo que él hace, conoce a estos recicladores y empieza a hacer un trabajo muy interesante con la Asociación de Recolectores de Jardín Gramacho. Establece una relación con ellos, empiezan a recolectar la basura y les propone un proyecto muy bonito que es construir unos retratos de ellos a gran escala a partir de unir toda esa basura. Entonces, también está en YouTube este enlace, está todo el trabajo que se hace. Al final él hace, estas son las imágenes que él produce, son imágenes, retratos de ellos, retratos de los recolectores. Lo que ellos hacen es construir esto con toda esa basura en formatos muy grandes. Él toma las fotografías y luego las subasta y con eso construyen una biblioteca pública y les ayuda un poco. Algunos de los recolectores al final se van del basurero. Entonces son trabajos, digamos, muy interesantes, ejercicios muy interesantes porque nos ponen a reflexionar sobre la industria, sobre el consumo, sobre el desecho. Es decir, que aquí hay un time-lapse maravilloso y nos muestran cómo están construyendo esa imagen, ¿no? Con todo lo que se encuentra en ese basurero. Es también un guiño a la muerte de Marat, ¿no? De Jacques David. Ahí está uno de los recolectores como Marat en esa tina. Y él decía, quiero ser una obra de arte y siempre me gustó ese cuadro. Y bueno, y ahí está el momento en el que él ve esa imagen y al final está en la subasta, en la galería donde Muniz recoge todo el dinero para... ellos van a Londres y hacen la subasta en Londres. Al final nos cuentan qué pasó con cada uno de ellos. Algunos mueren, él que es el presidente de la fundación muere, pero otros salen del basurero y logran otra vida. La referencia a Marat es porque le gusta al recolector, que está obsesionado con ese cuadro, le parece que es una de las pinturas más bellas de la historia. Ahí está el documental para que le den una mirada. Entonces, esa es mi primera reflexión en torno, digamos, a esa revolución industrial, a la producción desaforada, a la idea del consumo como crecimiento, del consumo también como construcción de un ideal de una sociedad feliz. Luego vendría la segunda revolución, la tercera, digamos, revolución, que es la revolución del computador, ¿cierto? Y empiezo con esta imagen, que es el Memex de Vannevar Bush. Vannevar Bush es uno de los científicos que trabaja en Proyecto Manhattan, junto a Einstein. Einstein sale antes de Manhattan, antes de que hagan la bomba. ¿Cómo se llama el basurero en Brasil? Se llama Jardín Gramacho, así, ya lo escribí ahí. Los ratones, el cuadro, la animación se llama Happiness, felicidad. Y el animador se llama Steve Cutts, con doble T. Listo. ¿Qué hace Vannevar Bush? Vannevar Bush, después de generar la bomba atómica, ¿no? Que es una de las metáforas más grandes de destrucción en la historia de la humanidad, que es también producto de esa loca carrera, digamos, por la tecnología, piensa en formas en las que la tecnología puede ayudarnos positivamente. Y en este caso lo que hace es idear este dispositivo que se llama el Memex, que es el precursor del computador como lo conocemos hoy en día. Dice que es un escritorio que instantáneamente puede traernos archivos y material de cualquier tema con una tecleada de los usuarios, que tiene pantallas semitranslúcidas, que tiene imágenes de microfilm, que digamos pueden verse en esas pantallas y que hay unos mecanismos que le permiten al usuario, almacenar y catalogar esos archivos.
Y digamos que su texto, este texto también encuentran en el PDF en inglés y en español, es un texto que aparece publicado en el 45 en una revista que se llama The Atlantic Monthly, que hoy en día se llama The Atlantic, pero es una de las revistas más interesantes de pensamiento contemporáneo de todo el siglo XX y XXI. Y él dice acá lo siguiente, dice, y estamos en plenos final de la Segunda Guerra Mundial, dice que esta no ha sido una guerra de los científicos, ha sido una guerra en la que todos han desempeñado un papel, los científicos trabajando en aras de una causa común, pero también para los biólogos han habido otras formas de aporte, pero otras personas tuvieron que abandonar esos caminos de la guerra, ¿no? Sí, La Isla de las Flores exactamente es otro documental muy bonito, ya les hablo un poquito de ese, no teníamos el tiempo para verlo acá, también es brasilero. Es un documental muy interesante que tiene una estructura no lineal en su narrativa. Entonces nos dice aquí Vannevar Bush que los físicos se han visto apartados del camino habitual y que han debido abandonar sus investigaciones para dedicarse a la construcción de dispositivos de destrucción. Hace un trabajo, una reflexión también muy interesante acá sobre la medicina, sobre los científicos, sobre digamos, si leen este texto se puede relacionar mucho con lo que está pasando en este momento, ¿no? Y dice que la ciencia es necesaria. Y fíjense que es la pregunta que nos hacemos hoy en día, ¿no? Alrededor del COVID y de todo lo que está pasando. Y dice, ¿cuáles son los beneficios que los humanos hemos encontrado en la ciencia? ¿Cierto? ¿Cuáles son estos beneficios? Y dice, han aumentado el control en el medio ambiente, han mejorado la comida, el vestuario, el refugio, han aumentado la seguridad, al menos parcialmente, de una existencia primitiva. Es de la idea del progreso, ¿no? Nos han proporcionado conocimiento a nuestros propios procesos biológicos, nos han liberado de las enfermedades, nos han permitido, digamos, construir un mundo más cercano. Cuando él proyecta este MEMEX, piensa un poco en los procesos del cerebro humano y dice, no hay nada más complejo que la mente humana. No hay nada más veloz que la mente humana, no hay nada más inspirador que la velocidad en la que nosotros hacemos nuestras conexiones. ¿Cómo puede un dispositivo de estos mejorar el sistema de almacenamiento de, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales con sus fichas técnicas donde una persona tenía que ir a un cajón a buscar algo y luego sacar un libro sin encontrar las posibles conexiones? En el MEMEX ve una emulación del proceso del cerebro humano. Y digamos que la tecnología digital se inspira mucho en eso, ¿no? En todos nuestros procesos y en todos nuestros sentidos. Paso a mostrarles un par de aparatos también que son los precursores, digamos, de estas famosas máquinas contemporáneas. Este es el telar de Jacquard, que es un telar que vuelve a relacionarse un poco con lo que vimos al inicio de la charla. Son telares que tienen unas tarjetas perforadas, que ya no son telares hechos a mano, que no producen telas como se hacen en un telar de punto tradicional, sino que empiezan a producir estas imágenes, ¿cierto? Estas imágenes, digamos, mecanizadas y mucho más veloces. Para Jacquard, esta es la idea del progreso y del futuro, y va a ser uno de, junto con el MEMEX, digamos, dos dispositivos que le ayudan mucho a los científicos también a desarrollar sistemas de computación. Más adelante aparecen otras cosas como el teléfono, como el comptómetro, como las máquinas calculadoras o sumadoras, que nos permiten automatizar procesos. Después viene Tesla, ¿no? Y Tesla se inventa una cantidad de cosas como los motores de inducción, como el generador o la corriente alterna, la radio moderna, la luz fluorescente. Tesla quiere hacer que todo esto sea libre, que el acceso sea libre, y fíjense que se relaciona con el cartel Phibus de Edison. Edison quiere que todo esto sea una industria, ¿no? Por eso Tesla muere en la pobreza hasta hoy. Digamos que en Wardenclyffe se están rescatando los inventos de Tesla, también digamos que junto con, posteriormente lo desarrolla Hedy Lamarr, que era una famosa actriz de Hollywood, científica, desarrolla el Wi-Fi a partir de ideas de Tesla, la señal inalámbrica. Entonces este es el progreso por otro lado, el progreso que nos lleva a las máquinas. Muchos de ustedes habrán visto Imitation Game, que es esta película que es la historia de Alan Turing con Benedict Cumberbatch, donde nos cuentan la histeria también, la historia de Colossus, que es la máquina que crea Alan Turing para desencriptar esto que encripta Enigma, que es la máquina de los nazis, ¿no?
Digamos que es muy común toda esta relación a lo largo del desarrollo tecnológico de pensar esas máquinas como máquinas de guerra, ¿no? ¿Cuándo llegan las máquinas para la paz? Esa es un poco esa pregunta que es bien interesante ahí. Y digamos que aquí están las imágenes de la encripción. Si han visto Imitation Game, uno ve la escena en la que gracias a un mensaje de dos personas que se están comunicando y se han enamorado y se mandan un mensaje de amor, se logra desencriptar y descubren cuál es el lugar que van a atacar los nazis. Entonces, toda esta historia de la tecnología y de las máquinas tiene que ver con eso, ¿no? Como con cómo hacer de la sociedad un lugar, digamos, tal vez más poderoso, tal vez más dinámico, pero también a la vez cómo se puede destruir esa misma sociedad. Y acá hay otras imágenes de otras de esas de otros primeros supercomputadores. Estos son el Mark II, son ENIAC o son UNIVAC, que son computadores que empiezan a pensarse para grandes corporaciones, no para el uso personal. Luego está toda la carrera espacial, ahí está Laika, nuestra perrita astronauta sacrificada en esa carrera loca espacial hasta que se llega a la Luna. Y luego están estos otros desarrollos, ¿no? ARPA, que es el precursor, y ARPANET, que es el precursor de Internet, como lo conocemos hoy en día, desarrollado por el Pentágono. Los primeros juegos de computador del 62 lo desarrolla Steve Russell, muy aburrido mientras está compilando un código en MIT. Y luego aparecen los códigos, ¿no? Toda esta idea de la codificación de la información, luego se van achicando los computadores, es que aparece un concepto muy interesante que es la portabilidad, que quería mostrarles especialmente esta calculadora. Yo creo que muchos de la generación X nos acordamos de la calculadora. Ayer vi la nueva propuesta de los restaurantes para que la gente pueda salir a comer y nos acordamos mucho del cono del silencio del Superagente 86, ¿no? Que era esta burbuja que la gente tiene que usar ahora para poder salir a la calle, ¿no? La portabilidad, la idea, digamos, de estos aparatos que nos hacen la vida más fácil. Ya no tenemos que usar papel, ¿no? ¿Cuántos de ustedes escriben hoy? Esa es una pregunta muy interesante. Luego aparecen, digamos, estos videojuegos y esta es toda esta historia de estas máquinas, ¿no? Acá conecto con la sesión anterior en la que hablábamos de Apple Macintosh. Este es el primer computador, el Xerox, que lo lanzan en Palo Alto. Es el computador que va, digamos, a las oficinas, que va a las grandes empresas, pero no está pensado para la gente. Hasta que en el 84, digamos que aquí hay otras fechas, ¿no? Los computadores portátiles como el Altair que aparecen ahí. En el 76 se funda Apple originalmente por Wozniak y Jobs. Luego aparecen las cintas magnéticas. En el 81 Microsoft desarrolla el MS-DOS. Pero lo que es importante es pensar también en esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos este comercial? Los que vieron nuestra sesión pasada, ¿se acuerdan que el lanzamiento del Apple Macintosh, donde se muestra esa máquina como Prometeo, ¿cierto? Prácticamente, bueno, Steve Jobs y Wozniak son como Prometeo y le traen esa máquina como si fuera el fuego a la gente. Y otra vez está la relación con el fuego, la idea de poder controlar la producción yo personalmente, no tener que estar en una oficina, poder hacer mis propias imágenes, mis propios cálculos. Es, digamos, donde estamos ahora. Pero esos computadores también nos llevan a otras cosas, ¿no? Internet, la World Wide Web en el 90, Tim Berners-Lee, que es el único que no se hizo rico con ella, como Tesla, poco porque quiso liberar esa red para el acceso de todos. Luego en el 95 se funda eBay, Hotmail, los sistemas grandes de correo, y voy un poco a esta relación de las máquinas con la información. Esa es, digamos, como la relación que quiero hacer acá. Esta información, en el 98 se funda Google, y fíjense que aquí empezamos a pensar cuáles son los productos, ¿no? Por un lado está la carrera por producir los computadores que son accesibles para la gente, asequibles también. Aparecen, por ejemplo, fíjense aquí, eBay compra Skype, Skype tiene 100 millones de usuarios registrados para 2006, y los dejo con esta imagen que representa un poco como estas tres imágenes representan momentos muy interesantes en la información, que es para dónde voy. En algún momento las máquinas se vuelven, digamos, una metáfora para un tipo de tecnología que es mucho más profunda, que es la tecnología de los datos. En el 2006 aparece Twitter, 2004 Facebook, 2009 WhatsApp. Facebook ya compró WhatsApp, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les parece
curioso, a todos nos ha pasado, ¿no? Que hablan con alguien, uno hablaba con un amigo y le decía, no, es que vi tal falda en tal sitio o vi una máquina para tal cosa y de pronto le aparecía en su publicidad de Facebook y uno no lo buscó nunca, no lo tecleó, lo habló. Entonces uno decía, no, esto es brujería, ¿cierto? Esto no puede estar pasando. Resulta que las máquinas nos empezaron a oír. Dice que esto es muy curioso, ¿no? Pasamos de... Celia Pierce dice algo muy interesante. Dice, la revolución industrial, Celia Pierce es una teórica que en los 90 escribió un libro que se llama The Interactive Book. Ahí dice que la revolución industrial puso la máquina al servicio de los humanos, pero que, pues que esa era su promesa, pero que finalmente lo que hizo fue esclavizar a la humanidad, ¿no? Los horarios de oficina, esas máquinas que vimos al principio, y que la revolución digital, la revolución de las tecnologías, lo que hacía era realmente poner las máquinas y la información al servicio de nosotros, que no teníamos que depender, digamos, de ese gran monstruo. Pero empezamos nosotros a producir esa información, información que se convirtió en datos, ¿cierto? Y acá les dejo esta imagen de Zuckerberg, que es en la famosa audiencia en el Senado, donde le preguntaban si era cierto que ellos hacían algo con nuestros datos. Para seguir a la siguiente, que es, bueno, esto es Chomsky, que tiene que ver con las estrategias de manipulación mediática, y voy para esto. Realmente cuando uno habla de estrategias de manipulación mediática, digamos que el discurso se lo han achacado a Chomsky. Chomsky, a partir de unos textos que publicó, digamos que hace unos 10, 15 años empezó a hablar de esto, pero las ideas originales son de un teórico francés que se llama Sylvain Timsit. Y Timsit dice que hay 10 estrategias que son estas que están acá en esta infografía. Dicen que hay que crear problemas y fingir soluciones, proponer soluciones, diferir medidas futuras, implantar estados. Sylvain Timsit, ahí está en la pantalla. Sylvain Timsit es el autor de las 10 estrategias y Chomsky las trae. Sí, nada es privado es un documental que apunta a eso exactamente. Hay varios documentales muy interesantes en este momento en Netflix y en otras plataformas sobre estos temas. Entonces, digamos que aquí, y voy a amarrar un poquito el tema, ¿no? Los computadores nos facilitan la vida, los computadores hacen que podamos comunicarnos más fácil, pero los computadores se relacionan también con la información. Y esa información, digamos que nosotros la producimos, pero también la recibimos, ¿no? Porque toda esta idea de la interactividad es que haya una comunicación de doble vía, y cuando yo doy un clic o cuando leo algo, estoy generando información también. Entonces, hay muchas estrategias, ¿no? Dicen que una es tratar a los espectadores como si tuvieran 10 años, movernos más emocionalmente que críticamente. Fíjense que esto lo vimos en los comerciales del principio, ¿no? Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que la gente no estudie, hacer creer a las personas que ser estúpido, vulgar o inculto es una moda, reforzar la autoculpabilidad, conocer a la audiencia mejor de lo que ustedes mismos se conocen, ¿no? La misma publicidad que hemos visto la vez pasada. Y todo esto se relaciona también con esta otra forma de pensar esa tecnología. Este es el caso de Cambridge Analytica, que lo mencionamos muy por encima en la sesión pasada. Cambridge Analytica fue una compañía que esta era su página web. Uno entraba y le decía, los datos manejan, o digamos, data drives all we do, es como los datos están en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y dice que Cambridge Analytica es una empresa que utiliza datos para cambiar el comportamiento de la audiencia. Y esta es su página web, y lo dicen acá sin tapujos. Visiten nuestro sitio comercial o político, tenemos 2 divisiones para ver cómo lo podemos ayudar. Esto fue un escándalo muy grande, no sé si ustedes exactamente, para allá voy, creo que muchos supieron sobre este caso. Es un caso donde estuvieron involucrados Steve Bannon, que era el jefe, digamos, de comunicaciones de Trump, y un señor que se llama Alexander Nix, británico, que, digamos, tenía acceso a procesos muy interesantes que se llevaban a cabo en ciertas universidades, como el documental, sí, el documental está en Netflix, ahí está, creo, alguien me recuerda cómo se llama, se me acaba de olvidar. Entonces ellos tenían 2 líneas de trabajo, campañas políticas y campañas comerciales. Le decían, conocemos a su electorado mejor de lo que usted lo conoce. Y fíjense que acá le dicen a uno cuáles son los clientes, ¿no? Los clientes fueron la campaña de Trump,
¿no? Ahí está el slogan Make America Great Again. Ted Cruz, Ben Carson, John Bolton, todos los republicanos. Eso, The Great Hack. Muchas gracias. Y también aquí en Latinoamérica funcionó muchísimo, ¿no? Aquí esas famosas bodegas de las que nos hablan por ahí tienen mucho que ver con todo esto. Entonces dicen, miren, esto es marketing enfocado a datos, esto es política enfocada a datos, usamos analítica y comportamiento científico para entender a su audiencia, para ayudarnos a conectarse a ayudarle a conectarse con ellos. Entonces dicen que sus servicios están orientados a esos datos, hacen un estudio de mercado, integración de datos, segmentación de audiencias, publicidad enfocada y evalúan. ¿Cómo obtenían estos datos? Entonces, fíjense que esto es muy curioso. Esto es lo que les contaba la vez pasada. ¿Alguno de ustedes ha pagado por estar en Facebook o en Twitter o por instalar WhatsApp? ¿Cierto que no? Entonces, cuando las cosas son gratis, ¿qué es el producto? ¿Cierto? ¿El producto es Facebook? ¿O el producto es WhatsApp? No. La pregunta y al final ahorita nos la responde el New York Times. Apply Magic Sauce, se los conté la vez pasada, todavía están dando, le dice a uno, descubra cuál es su huella digital y qué es lo que revela de su perfil psicológico. Es del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, no tiene ninguna relación con Cambridge Analytica. Lo que hace Cambridge Analytica es tomar, digamos, este nombre y estos estudios que hacen en este centro de psicometría. Y lo que hace el centro es analizar, digamos, por medio de unos tests o por medio de la información que uno comparte con ellos, ciertos tipos de personalidades. Les voy a mostrar brevemente el mío. Estamos de tiempo, 10 minutos, yo creo que estamos bien de tiempo acá. Les voy a mostrar el que me sacó a mí de mi comportamiento, porque me parece interesante que revisemos cómo funciona esto. Aquí están los resultados de mi test de Cambridge Analytica, lo hice hace 2 años, antes de que pasara todo ese escándalo de las campañas. Y fíjense que yo lo que hice, antes uno lo conectaba con Facebook, obviamente yo di mi autorización para que esto lo hiciera Cambridge Analytica, y lo que hace es que lo dividía uno en 5 trazas de personalidad: la apertura, la conciencia, la extroversión, la agradabilidad sería, y el neuroticismo. Y entonces da unos porcentajes y con eso saca un perfil, ¿no? Entonces le dice a uno qué tan masculino, qué tan femenino es, si uno es conservador o liberal. Fíjense que a mí me salió que soy 100% liberal y artística, me pareció muy divertido. Si uno es impulsivo o espontáneo, o si es organizado y trabajador, si es contemplativo, competitivo, si es relajado, y a partir de eso, fíjense que estos datos le dicen a uno qué tan satisfecho. Se supone que, según esto, me pareció divertísimo. Yo no estoy satisfecha con la vida, 18%. Inteligencia me dijo que 81%. Wow. ¿Qué potencial de lideramiento tengo, no? Mi orientación religiosa, fíjense que me dice que no tengo ninguna. Resulta que soy agnóstica. Yo no soy atea, soy agnóstica, pero no soy católica. Y me dice que esto es, ¿cómo analiza esto? Con mis likes, con los posts que yo he puesto. Me pregunta por mi orientación política y dice que soy liberal en un 51% y libertaria en un 24%, conservadora en un 11%. Estos son los datos que tomó Cambridge Analytica para, y ahí están todos, ¿no? De orientación política, religiosa, etc., etc. Si les interesa, ahí está esa página, todavía están dando para que se hagan su propio test. Uno mismo da su consentimiento ahí, y la vez pasada en la conferencia de Urbano les explicaba cómo bajar la información que uno tiene en Facebook. La mía son 7 gigas y si uno lo ve, están todos los likes, todas las conversaciones, los mensajes de voz que uno ha mandado. Más completo que una consulta con José Gregorio Hernández, sí señor. ¿Cuál es el futuro de la democratización de todo esto, del Big Data y el desarrollo de las tecnologías, más de la inteligencia artificial? Creo que podemos responder esa pregunta acá, Diana. Hola, Diana. Yo creo que el Big Data, estoy leyendo un libro muy interesante que es lo compré hace poquito, es un argentino que se llama Walter Sosa Escudero, se llama Big Data justamente, y nos habla mucho de los pros y los contras del Big Data, ¿no? Y empieza diciendo esto, dice, vamos a los datos, a los números. Según un estudio de la consultora Cumulus Media, en un minuto de internet, 900,000 personas se conectan a Facebook. 3.5 millones de usuarios realizan búsquedas en Google. Se envían 452,000 tweets. Se reproducen 4,1 millones de horas de video en YouTube. ¿Para dónde vamos? La democratización es que nosotros
deberíamos tener el poder de tener un pensamiento crítico. Eso es lo que siento que va a pasar. Porque, ¿cómo se llaman los datos de Facebook? Entra uno a las preferencias y dice your data y uno pide que lo baje y se demora bastante en bajarlo. El autor de este libro es Walter Sosa Escudero, es profesor en la Universidad de La Plata y es especialista, digamos, en Big Data. Es muy interesante porque digamos que estamos en un momento en el que estamos produciendo más datos que nunca y estos datos lo que hace es que nos puedan perfilar mucho más fácilmente. ¿Qué pasa acá? Acá, bueno, aquí cómo se cierra este escándalo de Cambridge Analytica, este era el headquarters en Londres, nos cuentan cómo tuvieron que cerrar la compañía por darse cuenta, fíjense que aquí nos responde New York Times, usted es el producto. En la crisis muchas voces dicen que realmente cuando uno se conecta a estas plataformas está compartiendo su información, está aceptando, pero finalmente está regalando esos datos. ¿Y esos datos para qué sirven? Para que nos den publicidad, para que nos digan qué compramos ya, qué vamos a comprar en el futuro. Toda esa cantidad de datos son los que también en este momento se están considerando para prevenir, ¿no? Todo lo que está pasando con el coronavirus, para aislar gente. La vez pasada hablamos un poquito, digamos, de este tema. ¿Qué es lo que yo considero que es importante? Nosotros siempre vamos a ser productos, siempre vamos a estar manipulados de alguna forma. ¿Por qué es importante la educación? Porque es importante el pensamiento crítico, porque somos conscientes, ¿no? Es muy difícil no estar en las plataformas hoy en día, ¿no? Fíjense que en este momento nos estamos conectando únicamente virtualmente y los que estudiamos, trabajamos, compartimos, creamos, tenemos que depender de estas plataformas. ¿Hasta dónde puedo yo compartir mi información? Yo decido. Uno, si no quiere que le guarden sus grabaciones, las puede sacar. De todas formas, Facebook siempre va a tener una copia de todo, lo mismo Twitter, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué pasa aquí también? Fíjense que los que se aprovecharon de todos estos datos fueron, por ejemplo, esta plataforma que es el magazine de Bannon, que es Breitbart. Breitbart es un magazine de ultraderecha. Fíjense, estos son los titulares de hoy. Los titulares que, fíjense, es como el espacio prácticamente, pero de ultraderecha, y nos cuenta esto, ¿no? El derecho de la gente que pide cortes de pelo o temporadas de golf en Estados Unidos, ¿no? El derecho a trabajar. My body, my choice, es la gran frase de los republicanos y de la ultraderecha en este momento en Estados Unidos, y es una frase que hablaba del feminismo, ¿no? De la idea de que había consentimiento en una relación sexual. Ellos la volvieron en este momento, my body, my choice, hacia la decisión de usar un tapabocas o no, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van manipulando todas estas ideas. Y esto es lo que nos dice hoy Breitbart. Los filmes de Bannon, si les interesa verlos, son fatales porque son obviamente todos basados en las falsas noticias. Hace uno de Sarah Palin, hace uno sobre Ronald Reagan, hace uno contra los Clinton y fíjense que es muy interesante porque otra vez retomamos toda esta idea de la propaganda y de los datos. Estas imágenes a quienes les llegan. Cuando ustedes en Facebook, en su burbuja, piensan que todos sus amigos piensan igual que ustedes, es porque han sacado a los que piensan diferente, ¿no? Por eso uno no ve esas noticias. Lo mismo del mismo modo en el sentido contrario, como decía la reina, ¿no? ¿Qué son estas burbujas que nosotros construimos? Datos que nosotros damos y de acuerdo a lo que nos gusta, nos envían esa información. Charlie dice, siempre me han inquietado estudios en los que partes humanas son reemplazadas por robóticas, por salud o por gusto, por curiosidad o por convencimiento. De ahí al mundo de Terminator o de ahí a un mundo mejor. Para allá voy. De estos datos, bueno, aquí terminamos con Cambridge Analytica. Voy a esto siguiente, que es el último punto del que quiero hablar hoy, que son los robots, ¿no? Están esos bots numéricos virtuales que recogen nuestros datos, que los analizan y producen cosas, pero también están estos robots más recientes. Este es un documental que está en estos momentos pasándose en HBO, se llama La verdad acerca de los robots asesinos. Es súper interesante, digamos que empieza con el episodio en una planta de Volkswagen en Alemania donde un robot asesina por accidente a un operario y para toda la producción de la planta. Digamos que es un robot que tenía que hacer una labor específica y lo que hace es apretar a esta persona contra la pared y la mata, y el documental empieza con esa imagen, con esa historia, y aquí está, digamos, el trailer. Lo voy a poner de fondo con el volumen bajito.
Ahí nos muestra estos robots específicos, ¿no? Nos muestra robots también de servicio. Voy a subirle un poquito la calidad del video. Nos habla también, por ejemplo, de los carros autónomos de Tesla, como uno de ellos causa un accidente, su usuario, ahí está el accidente del Tesla, su usuario está viendo Harry Potter y muere, no se fijó que el robot, el carro autónomo se iba a estrellar. Nos muestran las plantas de servicio, nos muestran, por ejemplo, el robot que hace pizza en estos momentos. Este es el robot que hace pizza, es una compañía que tiene estos aparatos. Nos muestra también el caso de las líneas de ensamblaje, ¿no? Dice que aquí, y los robots sexuales, ¿no? Los robots que atienden en hoteles. Es realmente bien interesante este documental, si lo pueden ver, échenle una mirada, ahí está el que yo conocí en Praga. Y fíjense que es muy curioso, ¿no? Porque nos dice, es verdad que estos robots matan y matan de muchas formas, ¿no? Hay una fila de inmigrantes también tratando de conseguir trabajo en una línea de ensamblaje y les dicen que no porque han comprado un robot que hace esas labores mejor que ellos, pero también está esta otra noticia que me pareció súper interesante, que son los robots de seguridad. Este fue un caso muy divertido de un robot de seguridad que se suicidó en una fuente porque el mundo es un lugar terrible. Y hay robots de servicio, robots de seguridad, robots industriales. Aquí este fue el que trabaja en esa oficina. Dice, nuestra oficina en DC compró un robot de seguridad, se ahogó, nos prometieron carros voladores, lo que encontramos fueron robots suicidas. Y creo que esta es otra arista muy interesante de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, la tecnología autónoma que lleva a estas máquinas a convivir con nosotros, ¿no? En algunas ciudades ya están patrullando robots, creo que es en Singapur, hay robots de Boston Dynamics, que son los que parecen perros que están patrullando las calles diciendo a la gente que hay que tener una seguridad de una distancia segura, ¿no? Charlie dice, me acordé de la charla de Morgan Freeman con la robot que pretende ser la conservación del alma de una persona. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo se construyen, digamos, una cantidad de mitos y de reflexiones alrededor de esto. Y digamos que recientemente se ha visto mucho esto, ¿no? Boston Dynamics es la compañía que produce estas cantidades de robots muy interesantes. Hay un video muy interesante donde muestran cómo derrotar a estos robots y estirando una cáscara de banana en el piso. Este es uno que me pareció muy curioso, es un hotel en Japón atendido por robots también. Es este el futuro del viaje, ¿no? Entonces ya fíjense que tiene que ver algo también con Big Data, ¿no? Y cómo uno escoge su destino de viaje o se lo sugiere el mismo sistema y uno va y lo atienden estos robots en el escritorio. Y aquí están el equipaje, y el equipaje se almacena en estos lugares y le sacan a uno el traje que quiere ir a usar para, no sé, la cena, y de acuerdo a sus preferencias que ha puesto en redes también le sugieren un menú. Entonces está todo relacionado, ¿no? Todos los datos que nosotros estamos compartiendo, gracias, si hicieran en Singapur los robots que están patrullando las calles. Y fíjense en esto, ¿no? Llegar a un punto en el que, digamos que en Asia pasa mucho, se automatizan todos los procesos, pero en este momento, ¿qué va a pasar? Luego me encontré esto que me pareció curiosísimo, es una maleta robot también, es una maleta que uno no tiene que cargar, que lo sigue a uno, se llaman Travel Mate Robotics, y tiene sensores de anticolisión. Entonces este es el paso siguiente a la aspiradora Roomba que tenemos en casa algunos, y es una maleta que uno tiene que cargar y que se almacena sola y que se abre sola y que le ayuda a uno a empacar las cosas. Digamos que ahí están las otras preguntas sobre la tecnología, ¿no? Tecnologías que, digamos, son muy polémicas porque están en los dos lados del espectro. Y bueno, Edgar, hola Edgar, ¿crees que cambie en términos de control de datos en los tiempos de coronavirus y post-coronavirus? Sí, van a ser mucho más exagerados. Justamente voy a eso. Este es otro proyecto que me pareció realmente muy interesante, muy, digamos que distópico también. Este es Microshell, es una compañía que se llama Production Club, que se dedica a hacer conciertos y grandes festivales en California y en Estados Unidos. Y ellos inventaron este traje
que es en especial para fiestas, ¿no? Tiene sensores, tiene LEDs, tiene speakers, tiene una cámara, resonadores, una carterita inflable, es fácilmente desinfectable, se puede colapsar o poner de forma muy fácil, etc. Y es el nuevo que se están inventando para las fiestas, pero también emite datos, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a que hay un proyecto muy grande por sistematizar absolutamente todo, y es lo que está haciendo Asia en este momento. Hoy leí otro artículo reciente de Byung-Chul Han donde decía que el éxito de los modelos asiáticos, eso lo hablamos un poquito también en la sesión pasada, va a ser, digamos, esa lectura exagerada de los datos, ¿no? ¿Qué temperatura tiene una persona? ¿Con cuántas personas se reunió? Este tipo de trajes están completamente conectados, ¿cierto? Conectados para pensar y para generar información continuamente, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos en el futuro? Yo creo que a una hiperproducción de datos. Creo que los controles van a ser mucho más exagerados en el futuro. Y estas son otras imágenes que me encontré también de para dónde va la tecnología. Estos son el distanciamiento que están pensando los diseñadores para los vuelos, o por ejemplo este tipo de nuevos dispositivos para aislarnos que también emiten datos. Y en el caso de Colombia tenemos ya una compañía que es el KiwiBot, que está haciendo ya, empezó en Estados Unidos, creo que fue en Stanford o en alguna de estas universidades de Ivy League, y están haciendo ya los pilotos en Medellín de reparto a domicilio sin contacto. Entonces ahí están los KiwiBots por Medellín haciendo sus primeros pilotos con Rappi. Entonces digamos que esas son las preguntas de tecnología en este momento. Paula pregunta que si voy a hablar de Neuralink. No, eso es tema para otra conversación, yo creo. Digamos que pienso que hay una cantidad de cosas que pueden estar pasando, que van a pasar. Creo que hay que estar pendiente de Tesla, de todo lo que están haciendo, de Neuralink, obviamente. ¿Cómo veo el papel de la tecnología en el arte? Pues yo justamente curo voltaje, entre los datos les quería mostrar un par de proyectos interesantes que hay por ahí. Hay dos cosas que tenía para mostrarles. Uno es, no, estos no son. Ya como para cerrar, y si quieren hacemos una tanda de preguntas. Tenía, por ejemplo, cosas de data usada no para traquearnos, no para vendernos cosas, sino para generar proyectos muy interesantes. Uno de los artistas que trabaja con data que me parece muy interesante es Aaron Cowling. Cowling trabaja mucho con datos que genera la gente de movimiento, de mensajes. Estas son unas construcciones que él hace a partir de mensajes que envía a la gente en Año Nuevo, por ejemplo, y dice que crea unas visualizaciones bellísimas. Que no están buscando, digamos, convertirnos en un producto, ¿no? Sino solamente mapear la forma en la que nos comportamos los humanos, mostrarnos reflexiones muy poéticas. Él tiene una conferencia muy bonita en TED Talks donde habla de cómo los datos representan otro tipo de narrativas, ¿no? Y fíjense que aquí están, digamos, otras formas. Se está pensando en tatuajes, se está pensando en modificaciones físicas, se está pensando también en cuerpo, en metáforas del cuerpo. Yo creo que la misión de los artistas también es encontrarle el lado bello a toda esta imagen tan horrorosa también y como tan distópica del mundo. Aquí hay unas charlas en TED Talks que son súper interesantes. Y en el caso de Colombia está Santiago Ortiz Moebio, que es un artista súper interesante también que trabaja mucho con visualización de datos, ¿no? Aaron Cowling se llama el que les acabo de mostrar. Y este es La Espiral de Ross, que es un trabajo que hace Santiago Ortiz, colombiano, artista, digamos que diseñador, matemático, / muchas cosas. Esto es una espiral para entender un currículo de una universidad, por ejemplo, de temas, de cómo se cruzan los diferentes temas en este espacio. Espérense, le cambio otra vez la resolución a la imagen para ver si la podemos ver mejor. Y aquí estamos hablando de otra información, de Big Data, pero para producir conocimiento, para producir cruces entre diferentes, digamos, disciplinas o entre diferentes profesores, entre diferentes cursos, ¿no? Es un currículo de una universidad, que es bien interesante, ¿no? ¿Cómo más podemos ver nosotros los datos? Es el del Ross Institute, por eso se llama la espiral de Ross. Y no sé, creo que hay muchas formas de pensarlo. Yo creo que, y lo hablamos la vez pasada, el papel del arte es también cuestionarse esas realidades distópicas, ¿no? En cuanto, bueno, aquí pregunta Álvaro. Hola Álvaro.
Con todo este contexto de confinamiento, ¿cómo veo Amor Humano-Máquina tipo Her, la película? Bueno, de pronto podemos cerrar un poquito hablando de cyborgs. Quería mostrarles a ver, un segundo si está por acá. Se me acaba de olvidar. Quería hablar un poquito también del transhumanismo, digamos como para hacer una reflexión final. El amor, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Para dónde vamos hoy en día? Una cantidad de gente haciendo cosas de realidad virtual. Se me acaba de olvidar el nombre del cyborg de la antena, el que es acromatópsico, que solo ve en blanco y negro. ¿Alguien se acuerda? No sé si está por ahí alguno. A ver, se me olvidó. Cyborg, acromatopsia. Acromatopsia. Ya, me tocó buscarlo así. Ya, Neil Harbisson. Neil Harbisson, por ejemplo, este señor, gracias. Neil Harbisson es súper interesante, tiene esta TED Talk donde él habla un poco de cómo él creó este dispositivo, que es muy interesante, para poder ver en colores. Él es acromatópsico, es decir, que ve en blanco y negro prácticamente, es un desorden diferente al daltonismo. Y acá él nos cuenta que, primero que todo, el volumen, él es el primer cyborg reconocido en su pasaporte como un cyborg. From a grayscale world. To me, the sky is always gray, flowers are always gray, and television is still A ver, listo. A ponerle subtítulos in black and white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. In 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with Peter Queche from Slovenia and Matías Lizana from Barcelona, is this electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So, for example, if I have like, this is the sound of purple. For example, this is the sound of grass. This is red, like that. This is the sound of a dirty sock, which is like yellow, this one. So I've been hearing color all the time for 8 years, since 2004, so I find it completely normal. Pero voy a bajarle un poquito el volumen a Neil Harbisson y hablamos un poquito de lo que pasa con él y de lo que yo pienso que va a ser también el futuro en algún momento, y es, digamos, esta idea del cyborg, ¿no? Tiene que ver mucho con el post-human, que es esta teoría que, digamos, uno de los principales impulsores de esa teoría es Kurzweil, Raymond Kurzweil, que dice que nosotros vamos a aumentar nuestras capacidades a partir de máquinas, ¿no? A partir de objetos, implantes, modificaciones que van a hacer que mutemos en una especie de superhumanos o transhumanos, los llaman, ¿no? Es la teoría del transhumanismo. Este TED Talk de Harbisson es bellísimo, es muy divertido porque realmente él dice que él se viste en forma de sonido, habla de la sinestesia, ¿no? Como la capacidad de ver un sonido y fíjense que ahí está en su pasaporte, ¿no? Y está reconocido ya como un cyborg, como un ciberorganismo. Y fíjense que es muy curioso, ¿no? Porque esto no debe pasar, o sea, uno no debe tener ningún aditamento adicional a sus órganos, digamos, normales cuando hace estos documentos, ¿no? Échenle una mirada, es realmente maravilloso el trabajo que hace Harbisson acá, es artista, ¿no? Entonces también ese es otro papel que me parece que es muy interesante, cómo desde el arte y la tecnología él logra, digamos, reconfigurar su relación con el mundo. En cuanto a la pregunta que hacía Álvaro, sí, chévere ver a Álvaro, aquí chévere a mis exalumnos, me da mucho gusto. Sobre el amor, pues ya hay una cantidad de aplicaciones y dispositivos de realidad virtual, de porno, seguramente Tinder va a mutar a realidad virtual, segurísimo. Creo que es una pregunta muy curiosa en este momento porque me lo preguntaba yo hace poco con una estudiante que tenemos que estaba analizando, digamos, estas redes, y es que está pasando en estos momentos en Tinder, en Bumble, en Grindr, ¿no? Cuando ya el mundo físico de las relaciones
digamos que ha mutado a virtual, ¿dónde va a quedar eso, no? Entonces, ya venía por un lado toda esta idea de los robots sexuales, por otro lado la idea de la realidad virtual, ¿no? De los Google Cardboards y de los dispositivos de realidad virtual o el Oculus también. Entonces, seguramente alguna fusión va a haber entre esos dos mundos sin duda. Las mascotas robóticas tendrán futuro, cantidades. Hay muchos robots mascota también. En Japón es muy común porque la gente vive en apartamentos muy pequeños y sus caseros no les dejan tener animales, ¿no? Entonces, seres vivos, entonces sí hay robots mascotas. Van aquí por acá, me mandaron una pregunta, Lucho me mandó una pregunta que hay en Facebook. Los totalitarismos del siglo XXI se basan en la desinformación y la automatización del comportamiento consumista. Claro que sí, yo creo que ese es otro ejemplo muy interesante. Fíjense la teoría de Bill Gates, ¿no? Ahora Bill Gates es digamos como el chivo expiatorio de estas teorías conspirativas, ¿no? Entonces hay cantidades. Yo siempre googleo todo lo que veo en Facebook. La semana pasada alguien me insultó en Facebook y le dije, mira, lo que publicaste es un Snope, deberías investigarlo. Y me dijeron, yo no soy periodista, investígalo tú. Y yo pues sí lo investigué, realmente era... Si ustedes buscan Bill Gates hoy en día, me parece interesante hacer este ejercicio acá. Bill Gates en esas famosas teorías de conspiranoias y todo eso. Conspiracy, y hay unos artículos, un artículo muy interesante del New York Times que dice ¿por qué es Bill Gates el objeto de toda esta conspiranoia recientemente? Entonces le dicen a uno que las vacunas, el 5G, ahí están, ¿no? Forbes también tiene un artículo súper interesante. Entonces ayer salió uno que dice que hay científicos de Harvard pensando en hacer un proyecto para bloquear la luz del sol para reducir el cambio climático. Y entonces me puse a buscarlo y sí, hay un plan para oscurecer el sol un poquito y pues parece que está patrocinado un poco por Bill Gates. Los chips, sí, claro, nos van a implantar chips, parece que sí. La vez pasada hablamos del ID 2020, que es esa idea de implantarle chips a la gente para conocer toda su historia. Hay artistas que se han implantado chips, por ejemplo, Eduardo Kac, que está en estos momentos, alguien está haciendo una entrevista con Eduardo Kac hoy en París, donde hablaba un poco de toda esa historia, ¿no? Entonces creo que todo esto sí tiene que ver con la información que está rotando por ahí, ¿no? Con la forma en la que la gente está, digamos, entrando a un pánico. La vez pasada hablamos también de esto, ¿no? Chévere que le echen una mirada a todas estas conspiranoias o algunas con fundamento, otras, sino esto es lo del plandemic, todas las teorías de conspiración, ¿no? No es un pandemic, sino un plandemic. Los antivacunas con el chip que va a venir con la vacuna del COVID son las teorías de conspiración. Claro, digamos que esas son las preguntas en este momento, ¿no? ¿Hasta dónde en ese tipo de sociedades que tienen una tecnificación y un acceso a la tecnología ubicuo ya está pasando, ¿no? La vez pasada hablamos de los casos de Corea del Sur donde se mandan un drone para seguir a una persona y decirle vuelva a su casa o usted tiene la temperatura alta. Acá no, América Latina no, y por eso es como la gran pregunta un poco de ¿para dónde vamos eso? Microbots en la vacuna del coronavirus, sí, también. Parece que eso dicen, que van a haber unos... Hay microbots ya, no sé si los han visto. Ahí les voy a mostrar de una vez ya que estamos hablando de estas cosas. Hay uno que es el origami robot, se los voy a mostrar, que es súper interesante. Origami robot. Son ejercicios origami, es un microbot. Programmable actuation. Currently, the robot is called... We have designed and built an origami robot that gets up and goes. In other words, the robot forms itself on the spot, accomplishes tasks, and then it disappears by degradation. The robot self-assembles using a folding process that is triggered by heating. After this, the robot can run along designated... Bueno, ahí lo dejo en mudo mientras está el robotcito. Es un microbot que
se disuelve al final de cumplir su tarea. Entonces, pues ya existe, ¿no? Y que puede además andar sobre superficies acuáticas y al final, pues se disuelve y lo absorbe el torrente sanguíneo. Entonces, fíjense que todos estos adelantos ya existen, ¿no? Hay una cantidad de formas muy interesantes de pensar en cuál es el futuro, ¿no? Y cuáles son las máquinas. Estos robots están hechos, digamos, para cumplir tareas de medicina, ¿no? De medicamentos, hacer cirugías, hacer, por ejemplo, todo lo que hacen las sondas, ¿no? También están los robots de Boston Dynamics, que son muy diferentes. Boston Dynamics son los robots, este es el Atlas, por ejemplo. Les voy a mostrar el de la banana para que sepan cuando llegue la revolución de los robots, cómo vengarse de ellos. Este es el que hace parkour, que son los robots para guerra también. Son robots que tienen, el sonido es impresionante también. Bueno, ahí está. Y el otro, el de la banana, es este, que nos muestran, es también de Boston Dynamics. And then abusing them, Boston Dynamics released a video of Spot Mini, a smaller version of its dog-like robots. Even though this is by no means the company's first time sharing some of the tests the robots undergo, a couple things stand out about this debut. For one, the robot bullying is a little more hands-off this go-around. Here's Spot Mini slipping on a handful of strategically placed banana peels. Aside from Boston Dynamics... Ahí está el de las bananas. Entonces, exactamente. Lo más disruptivo, dice Paula, de una nueva robótica es que funciona por inteligencia artificial, no solo mecánica. Exactamente. Entonces, digamos que lo que yo quería mostrarles en esta charla era esa relación entre el progreso, la tecnología, las máquinas, facilitar nuestras labores, cómo en este momento estamos en un terreno que es muy delicado, ¿no? La idea de que estos robots están alimentados por datos y que pueden conocer datos que nosotros producimos, no solamente estos robots que estamos viendo acá, sino estos bots que colectan información, que nos dicen, fíjense que uno estaba buscando, está navegando y toda la publicidad que le mandan son cosas que uno podría comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conoce bien. Entonces, ¿hasta dónde estamos en este momento en un lugar en el que es cuestionable, ¿no? La forma en la que nosotros producimos los datos y cómo los estamos también, digamos, recibiendo, ¿no? Retomando nosotros mismos y reconsumiendo. No sé si Sara Daniela, el HoloLens, no, sé que existe, pero no he estado muy cercana, digamos, a esa investigación todavía. Está entre los temas que todavía tengo que leer. Sofía dice Machine Learning, Quantum Learning, exactamente, ¿no? Digamos que hay todo un terreno que apenas se está abriendo, ¿no? Y es toda esta investigación posterior que vendrá, yo creo que muy pronto, ¿no? Porque claramente todos estos avances van a crecer a pasos gigantes en estos momentos. Paula dice, HoloLens está en desarrollo, pero aún no ha tenido tanto desarrollo como el VR, exactamente. Digamos que el HoloLens no se ha implementado tanto, ¿no? El VR ya tiene muchos más años, empezó en la década de los 70 tal vez. Los HoloLens no tienen 10 años, ¿no? Entonces también es un campo de tecnología que está bastante en pañales. No sé si hay más preguntas por ahí. Magic Leap, que son los que reciben, digamos, la posición de las manos o la posición, digamos, para controlar otro tipo de objetos. Yo creo que esos son temas para otras charlas más adelante, tal vez. No sé si hayan preguntas por otro lado. Lucho por acá, ¿qué me está diciendo? No, Carmen, ya estamos bien. Listo. Bueno, pues no sé si alguien más quiera decir algo más. Constanza, gracias. No, gracias a todos ustedes por venir. Y bueno, pues aquí estaremos, los invitamos a las clases que van a seguir. Tenemos ya programada la próxima semana. En la página queda la información también. Y bueno, pues un gusto verlos, muchos exalumnos por acá. Un abrazo grande a todos. Chévere habermelos encontrado
después de muchos años. Chao, Patricia. Chao a todos. Feliz tarde. Eduardo. Chao a todos, que les vaya muy bien. Un gusto verlos.